Muchas gracias, Santi. Muchas gracias a todos. En esta ocasión estaré hablando sobre infraestructuras críticas y las perspectivas de la ciberseguridad en ellas. Así que iniciamos. Me gustaría mencionar también que, felicitando a mis colegas panameños que están allá y a los que van a estar conectados escuchando, puesto que Panamá está celebrando el grito de independencia de España. Así que bueno, iniciamos con el tema de ciberseguridad en las infraestructuras críticas. Me gusta iniciar esta conversación de las infraestructuras críticas haciendo una pequeña definición, cosa que todas podamos tener en contexto qué son o qué deberían ser las infraestructuras críticas en nuestros países y en nuestras regiones, puesto que toda nuestra región está muy necesitada de implementación de este tipo de entendimiento y normativas que quizás no existan. De hecho, he buscado y no he encontrado países que en efecto tengan normativas o legislaciones específicas de ciberseguridad e infraestructuras críticas en nuestra región al menos. Entonces, definiéndolas, las podemos definir como, son como sistemas físicos o virtuales que ayudan a facilitar las funciones y servicios esenciales, necesarios y básicos. En una alteración del funcionamiento de esta infraestructura podría provocar graves consecuencias a la población o al Estado. En otro sentido, son aquellas que sin su funcionamiento normal, la sociedad no puede mantener el ritmo de vida que ha mantenido con anterioridad. Es un objetivo crítico y peor de los ataques cibernéticos patrocinados por un Estado, que podrían ser los hospitales, represas, los diques, las centrales nucleares, entre otros los países que los tengan, como se ha visto inclusive en la guerra que está ahorita mismo suscitándose. También el sector salud, por ejemplo, ha sido un blanco de ataque recurrente en los últimos años, sobre todo durante la pandemia, donde atacaron hospitales o también atacaron organismos del sector hospitalario, como fue, por ejemplo, el ataque de ransomware Conti al sistema público de Irlanda, que eso ocurrió el año pasado. Normalmente en esta época del tiempo, cada vez que escuchamos Conti, se nos viene a la mente nuestra hermana República Costa Rica, nuestros vecinos. Y bueno, Conti de hecho ya venía haciendo estragos en el sistema público de Irlanda, entre otros tantos ataques a los sistemas de salud. Muchas de estas organizaciones vieron socavadas la posibilidad de brindar la debida atención a sus pacientes y se necesitaron semanas o meses en algunos casos para que su infraestructura tecnológica vuelva a operar en su totalidad. Esto también me trae a la memoria un ataque cibernético de ransomware a una infraestructura crítica hospitalaria en el hospital de Düsseldorf en Alemania, donde una persona inclusive murió porque no se le pudo brindar las atenciones correspondientes debido a que los sistemas críticos del hospital estaban comprometidos. Entonces, ahí vemos parte de la importancia y podemos ver más. Tenemos que identificar lo que necesita ser protegido. Aquí volvemos a la misma pregunta que hizo Paula hace un momento. ¿Qué protegemos? Tenemos que identificar qué es lo que hay que proteger. Tenemos que identificar las amenazas relevantes a los activos identificados y desarrollar e implementar soluciones costo efectivas para protegerlas. Resulta ser que no podemos proteger lo que no sabemos que está. Tenemos que conocer lo que tenemos para poder desarrollar, implementar un plan eficaz y efectivo para proteger nuestras infraestructuras críticas tecnológicas. Normalmente las infraestructuras críticas las vemos como sistemas nucleares, por ejemplo. A la izquierda vemos la imagen que se conoció en el año 2010 por Stuxnet, donde los atacantes los ciberatacantes hicieron ataques a la ingeniería y a los sistemas de ingeniería y que no necesitaban necesariamente un acceso en línea a estos sistemas. Entonces, la complejidad de la seguridad de las infraestructuras críticas no es la misma que la infraestructura
de tecnología ordinaria. Mientras en los sistemas de tecnología ordinaria vemos sistemas de comunicaciones que normalmente utilizamos, por ejemplo, la transferencia de archivos, las páginas web, los correos. Bueno, resulta ser que la OT, tenemos los sistemas SCADA, tenemos los PLCs, tenemos los ICS, que básicamente tienen sistemas que de repente estén comunicados entre sí, pero tienen diferentes perspectivas y diferentes funcionamientos. Por ejemplo, hemos visto objetivos con claridad. Por ejemplo, en Stuxnet, que les mencionaba hace un momento, fue un ataque a un sistema que estaba fuera de línea, era un sistema en ese momento virtualmente análogo, pero el ataque entró a través de una USB para lograr afectar los sistemas y obtener privilegios. El código malicioso logró explotar 4 vulnerabilidades de día cero en el sistema operativo de la planta de Stuxnet. Lo que logró fue entonces hacer unas actividades maliciosas en las centrifugadoras enriquecedoras de uranio, y bueno, se puede imaginar el daño que pudo haber ocasionado si lograba llegar a su fin. En efecto, sí generó daños, pero no se logró detener en su momento. Se trataba de un software malicioso que fue diseñado para buscar específicamente los PLCs, los programas lógicos de control de las infraestructuras críticas. No vemos PLC normalmente en infraestructuras de tecnologías ordinarias. Y estos PLCs que fueron afectados eran los utilizados para dar las instrucciones a estas máquinas. Este computador que daba las instrucciones estaba conectado al sistema SCADA, y este gusano reprogramó las PLCs de las controladoras que controlaban las centrifugadoras que les comentaba. Entonces, le ordenaron girar más rápido o muy lento, de manera causando, mientras que enviaba información falsa a las máquinas de control y monitoreo. Si no me equivoco, fue el primer ataque de infraestructura crítica jamás conocido, y se ocurrió a inicios de 2010, cuando lograron determinar o darse cuenta de que el ataque estaba en proceso. Cabe mencionar la parte interesante: normalmente nos damos cuenta de un ataque mucho tiempo después. Ahorita mismo, si no me equivoco, el tiempo se ha reducido, se ha incrementado de 6 meses a 9 meses a que te des cuenta que un atacante está dentro de haciendo mucho daño. Hoy en día, con los famosos ransom, lo que normalmente ocurre es que los atacantes acceden a las infraestructuras, buscan obtener información, y esta información la obtienen con el propósito de poder chantajear a la víctima en el caso de que la víctima se niega a pagar. Y el chantaje consiste en exponer los datos que han obtenido. Y bueno, al mes 6 o 9, al mes que el atacante así lo desee, bueno, ejecuta ya la encriptación de los sistemas. Esto es básicamente en el ransomware. Mientras tanto, seguimos viendo algunos otros ataques que tengo proyectados en esta lámina. Por ejemplo, en el 2012 hubo un virus llamado Chamun, que fue liberado por un interno de una compañía con privilegios de acceso a la red de Aramco, una compañía privada, el cual, además de recolectar información de los discos de los computadores, que fueron alrededor de 35.000 computadores afectados. Así que una compañía petrolera que fue afectada gravemente en sus infraestructuras críticas. En el 2014, en Alemania, una fábrica de acero sin identificar se accedió a la red a través de un ataque de spear phishing, o sea, un ataque dirigido. Una vez alguien abrió el documento adjunto a través de un phishing. Lastimosamente, las personas somos el punto más débil. Bueno, a través de este phishing se explotaron las vulnerabilidades en las aplicaciones en ejecución del sistema de objetivo. El código creó una conexión remota estableciendo un puente entre el atacante y la víctima y la red industrial objetivo. En este punto, los atacantes fueron capaces de reprogramar las PLCs, comprometiendo las funciones de los hornos. Podemos llegar a ataques más recientes, como los que se han visto en la guerra de Ucrania, donde han sido atacadas las infraestructuras críticas energéticas, donde han apagado gran parte de la población ucraniana. También
Hay ataques otros recientes donde... me salté la diapositiva, disculpen. Acá. Ataques recientes en Europa, también donde han afectado infraestructuras críticas, sobre todo en las plantas que se encargan de manipular el gas, justo en la temporada de frío, donde necesitaban calefacción, y también fueron atacadas agencias de suministro de agua potable, donde recientemente también se pasó sobre una de las temporadas más calientes jamás registradas hace mucho tiempo en Europa. Para no demorarnos tanto en las agencias o en las infraestructuras críticas que han sido atacadas en los años recientes o pasados, tenemos que también tener en perspectiva las diferencias de la tecnología de la información contra las infraestructuras críticas, contra la tecnología operacional de las infraestructuras críticas. Mientras en un ataque de una infraestructura crítica se puede exponer o ver afectada la triada CIA, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, mientras tanto se corre a ver qué hay que hacer. Se puede poner un aviso de que se está recuperando, pero mientras tanto se puede tomar un café, las personas, las que no son de tecnología, se toman un café y esperan que regrese el servicio. ¿Qué pasa cuando afectan una infraestructura crítica? Mientras en una infraestructura de TI no ocurre más allá de posible infiltración de datos que sí dañan realmente la reputación o sencillamente dejan sin operar una oficina, ¿qué puede ocurrir si atacan infraestructuras críticas? Una perspectiva un poco diferente. Mientras en el otro lado nos sentamos a tomar un café y esperamos que los técnicos recuperen los servicios y volver a nuestras operaciones normales, acá se recordarán las petroleras que les mencioné hace un momento. Bueno, la seguridad centrada en los sistemas de seguridad de las infraestructuras críticas se ven comprometidas la seguridad, la disponibilidad, la integridad, la confidencialidad, que son la triada, la SAIC de las infraestructuras críticas, donde se puede ocasionar explosiones, pérdidas de vidas masivas, como se vieron registradas también en años pasados, no muy lejanos. Mientras tanto, las infraestructuras, los sistemas de controles industriales o la tecnología de la operación, tenemos diferentes escenarios donde, por ejemplo, se ven afectados los sistemas de instrumentados de seguridad, se ven afectados o los atacantes van tras los sistemas instrumentados de seguridad, donde se cuentan con los programas de acción inmediata para prevenir un desastre. También devuelven los procesos críticos a su estado seguro, por ejemplo, en una estabilizadora de las potabilizadoras o las plantas enriquecedoras de uranio, por ejemplo. Se ven afectadas porque los atacantes van sobre todas estas tipos de estructuras tecnológicas asociadas al ambiente operacional, hacia las infraestructuras críticas. En la imagen podemos ver, se recordará en el 2010, el Deepwater Horizon, una planta extractora de petróleo, una cosechadora de petróleo donde explotó, hubo 11 muertos, 17 heridos y derrame masivo de petróleo afectando gran parte del océano a su alrededor. Bueno, estos fueron los sistemas que fueron afectados en su momento. Entonces, resulta ser que la llegada de la tecnología de la información a las infraestructuras críticas es algo que está ocurriendo o que ha ocurrido a gran velocidad. Mientras en los años 70 todos los sistemas eran análogos, actualmente todos los sistemas son digitalizados y tienen algún tipo de interconexión con las infraestructuras de tecnología. Entonces, mientras antes eran análogas, ahora son controladas remotamente. Ciertamente, la tecnología de la información provee nuevas características y mucho mejor eficiencia a todos estos sistemas. Bueno, también proveen un portafolio importante de vulnerabilidades que también tienen que estar protegidas. También las infraestructuras críticas también soportan la vida moderna, pero incluyen complejidades y vulnerabilidades a través de la tecnología de la información. Y lo más importante, sobre las infraestructuras críticas, cuando se desarrollaron, la ciberseguridad no era requerida. Así que hay un gran abismo en la seguridad informática versus la
tecnologías asociadas a infraestructuras críticas. Entonces, la perspectiva dominante en este momento es en la seguridad es la tecnología de la información. Pero la pregunta ¿es esto lo correcto? ¿Es esto lo mejor? Sencillamente hay que llegar a un punto intermedio. Es la propuesta que tenemos, donde el área de tecnología de la información, que cuenta con sus propios estándares de seguridad que conocemos, como el ISO 27001, entre otros, no conocen las personas de tecnología los estándares de seguridad de la ingeniería de las infraestructuras críticas. Por ejemplo, un ISA 62443, que habla de seguridad en infraestructuras críticas. Entonces, lo que necesitamos es un ingeniero intermedio que conozca tecnología de la información, que conozca tecnología operacional y que conozca de ingeniería específica de las infraestructuras críticas en los sistemas SCADA, en los PLCs, entre otros sistemas de las infraestructuras críticas. A medidas de seguridad en las tecnologías de la información en las infraestructuras críticas tienen que ser implementadas. Estas medidas de seguridad no necesariamente son las más adecuadas para proteger las infraestructuras críticas. Me refiero a las políticas que comúnmente nosotros conocemos e implementamos en nuestras infraestructuras de tecnología. Esas definitivamente son importantes al mundo tecnológico, pero cuando pasan al mundo de las infraestructuras críticas, la historia es diferente. Les traigo a la mente infraestructuras críticas que, por ejemplo, los operadores aéreos. Una seguridad informática no tiene la envergadura de cubrir la infraestructura crítica de los operadores aéreos. Tenemos también las infraestructuras nucleares, infraestructuras de transporte masivo, por ejemplo, los trenes y demás. Eso no puede ser. O sea, hay que mantenerlo totalmente en control y necesitamos que los ingenieros informáticos conozcan infraestructuras críticas antes de ir a tocar sistemas de infraestructuras críticas. En el año 2008, una actualización de un computador causó que un sistema de infraestructuras críticas de una planta nuclear en Georgia se apagara por más de 48 horas. Esto sencillamente por una actualización de seguridad informática a un computador. Entonces, el daño que provocó y las pérdidas económicas que provocó fueron masivas. Entonces, la seguridad de las naciones, la seguridad económica, nuestro estilo de vida es lo que se ve impactado. Todo nuestro estilo de vida en todas nuestras infraestructuras críticas, de todas índoles. ¿Cómo producen estos ataques? Bueno, no han sido muy creativos en los ataques a las infraestructuras críticas. Utilizan exactamente los mismos ataques que utilizan a través de las infraestructuras de tecnología, los conocidos ataques persistentes, amenazas persistentes, los gusanos, los botnets, ataques de negación de servicio, troyanos, los phishings, y menciono último los días cero porque lastimosamente son los que no conocemos. Al final existe una gran diversidad de infraestructuras críticas en un país. No es lo mismo hablar de un sistema crítico financiero que de un sistema crítico que accione sobre un sistema industrial, por ejemplo, las plantas químicas, sectores energéticos, plantas de agua, entre otros. Pero lo que sí les puedo mencionar a rasgos generales son estos tipos de amenazas que acabamos de ver, que son utilizadas para afectar estos sistemas críticos. Por ejemplo, en muchas de estas amenazas se utilizaron en conjunto para realizar ataques a gran escala. A través de las USB que les mencioné fue el caso de Stuxnet, que es el más famoso y es uno de los más renombrados. Entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo las naciones? Bueno, lo que podemos hacer es entender que las infraestructuras críticas creadas en estándares diferentes al ISO 27000 de ciberseguridad, por ejemplo, están a diferentes tipos de estándares de seguridad y de control de infraestructuras críticas. Las ISA son de la seguridad de los sistemas de automatización y control industrial. Tenemos los 61508 de seguridad funcional de los equipos electrónicos, electrónicos, eléctricos y programables. Tenemos la IE 62280 del Railway Security System a sistemas de ferroviarios. Tenemos la API 1164 a las infraestructuras de manejo de petróleo y gas natural. Tenemos la NIS 882, que es una guía de seguridad a las infraestructuras críticas.
que fue publicada en el año 2018. Entonces, tenemos que entender que esto es diferente. El acercamiento a las perspectivas de seguridad de la información no va acompañada necesariamente a las seguridades de las infraestructuras críticas. Por ejemplo, también podemos identificar las infraestructuras críticas. El CISA de Estados Unidos, el Cybersecurity Information and Security Agency, catalogó 16 sectores que podemos ver en pantalla como infraestructuras críticas de ese país. Tenemos este tipo de segmentación ya de predefinida que podemos utilizar. La Unión Europea tiene otro que podemos también utilizar. Y en los países que tienen sectores químicos, base industrial de defensa, servicios financieros, agroalimentario, los que tengan reactores nucleares, salud, agua, sector energético. Sencillamente tenemos que empezar identificando y podemos usar este tipo de frameworks ya sugeridos. Gartner hizo lo propio basado también en el CISA, donde también tenemos 16 sectores identificados como infraestructuras críticas en el país de Estados Unidos. Podemos aquí sugerir algunos 12 sectores estratégicos, como son la energía, el agua, finanzas, investigación, tecnologías, salud, energía nuclear donde exista. El Estado es importante para la continuidad. Ya escuchamos a Costa Rica hablando, el transporte, alimentación, entre otros. En Panamá contamos con el Canal de Panamá, que es una infraestructura crítica única y vital, y cualquier amenaza a su operación puede traer consecuencias perjudiciales para el comercio local y el bienestar humano, debido a todo el tránsito comercial que por esta vía acuática pasa. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya mencionamos esto en varias sesiones. Tenemos que contar con una estrategia nacional de ciberseguridad que permita dotar de los recursos necesarios para hacer frente a la seguridad y resiliencia de las infraestructuras críticas. Tenemos que crear los canales de comunicación y confianza donde se comparte información de seguridad entre las infraestructuras críticas y los ESIR nacionales. Tenemos que identificar e inventariar todas las infraestructuras críticas en los sectores públicos y privados, realizar un análisis de riesgo en estos y luego trazar un plan básico de contingencia y recuperación para su protección. Buscar la resiliencia. Entonces, resulta ser que es importante para los países y rara vez se ven estos compromisos ya adquiridos en nuestra región. También podemos implementar legislaciones, que los gobiernos tenemos un papel importante que desempeñar en términos de equipar a los propietarios operadores del sector privado de infraestructuras críticas con orientación, entrenamiento, guía, asesoría y canales de comunicación para prevenir, coordinar la respuesta y recuperarse de incidentes de ciberseguridad. Tenemos que tener en cuenta que gran parte de las infraestructuras críticas nacionales están en propiedad del sector privado, así que también tenemos que tener legislaciones que nos permitan poder llegar a ello. Tenemos que implementar o mejorar campañas de concientización. Resulta ser, les mencioné que el ataque de Stuxnet, que es el más mencionado en este tipo de charlas, fue a través de una USB que recogió un operador. Hay que hacerle concientización a ellos. También vimos los otros ataques que fueron a través de campañas de phishing o spear phishing. Tenemos que hacer campañas de concientización constantemente a todas las personas que entiendan que la ciberseguridad es un riesgo real y que pueden costar vidas. Tenemos que implementar ejercicios de mesa, de pruebas, ejercicios de prueba a los planes de contingencia y a continuación generar mejoras a estos planes que permitan la resiliencia. Tenemos que implementar entrenamientos permanentes multisectoriales en las infraestructuras críticas. Tenemos que incluir a la academia para la creación de los nuevos talentos. Como decía la colega de Costa Rica, las 3 P's. Bueno, acá las 3 P significan otras cosas. Personas, personas, personas. Tenemos que estar enfocados en las personas. Somos el eslabón más débil en la cadena de la ciberseguridad. En las infraestructuras críticas, el personal que son encargados de manejarlas, que son encargados de manejar los sistemas SCADA, que son encargados de programar las PLCs, son vitales. Tienen que conocer de ciberseguridad y tienen que participar en su entrenamiento y en las charlas de concientización.
Es vital para los gobiernos y la continuidad económica de cada uno de los países. También tenemos a disposición el Cybersecurity Framework del NIST, que lo hemos visto anteriormente durante la jornada. Los gobiernos tenemos que proporcionar este tipo de guías y asesoría al sector privado para mejorar su postura en ciberseguridad. Este framework fue publicado por NIST en el 2018. Ya tenemos 4 años, vamos para 5, de que este framework haya sido desplegado. Y esto fue solamente para mejorar la ciberseguridad en las infraestructuras críticas, pero de Estados Unidos. Así que hay que tropicalizarlo a nuestras regiones. Y es específicamente denominado el Cybersecurity Framework. De manera resumida, en este marco posee los siguientes objetivos, ciertamente, que son describir el estado de la ciberseguridad y resultados deseables o deseados en nuestras infraestructuras críticas. Están enfocados en el marco que sea comprensible para todos. Todos tienen que entenderlo y abarca tanto la prevención como la respuesta ante un incidente de seguridad cibernética. Ciertamente, no profundizaremos tanto en este framework, pero habiendo aclarado lo anterior, podemos definir que el mismo está estructurado sobre la base de otros 3 frameworks. El framework core, que es el básico, el framework de implementation tiers, que es los niveles de implementación del marco, y por último, el framework profiles, que es los perfiles del marco de ciberseguridad dentro de las infraestructuras críticas. Importante, al desarrollar las políticas de protección a las infraestructuras críticas, es terminantemente prohibido no invitar a los ingenieros, los de tecnología o los policy makers, los desarrolladores de políticas, tienen que tener en cuenta a los ingenieros que administran el día a día los sistemas de infraestructuras críticas, para que esto que mencionábamos anteriormente de los frameworks del ISO 27000, por ejemplo, o el mismo NIST de ciberseguridad, que no sea parte de infraestructura crítica, no choque con el funcionamiento de las infraestructuras críticas, que no nos vaya a volver a ocurrir lo que les mencioné hace un momento, que la actualización de un PC que se encarga de los sistemas de seguridad de infraestructuras críticas no vaya a intervenir con una infraestructura crítica. En esa ocasión fue un apagón. Pero ¿qué pasa si ese sistema de seguridad que se afecta es el que maneja, como pasó en Estados Unidos, en Florida el año antepasado, el que maneja los sistemas de mezcla de lejía del agua potable? Entonces, ¿cuánta gente se va a ver afectada por tomar agua no apta para el consumo humano con excesos de lejía? Es importante. También tenemos en nuestra mano la cooperación internacional, lo que es clave en la protección a las infraestructuras críticas nacionales. Esto es parte del gobierno y para ello hay muchas tareas pendientes por hacer en nuestras regiones. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo desde Panamá? Bueno, en Panamá también contamos con Estrategia Nacional de Ciberseguridad del año 2013. En el año 2021 se aprobó una actualización que reemplazaba esta estrategia, así que tenemos una nueva estrategia del 2021 con vigencia hasta 2024. Y tenemos un pilar, que es el pilar número 3, que está dedicado y enfocado a proteger las infraestructuras críticas, donde brindamos capacidades o se busca brindar capacidades a la Autoridad de Innovación Gubernamental de Panamá para liderar los esfuerzos de respuesta y resiliencia a las infraestructuras críticas, realizar análisis de riesgo y creación a los planes de contingencia de las infraestructuras críticas, normas obligatorias para la higiene cibernética a implementarse en las infraestructuras críticas, proporcionar guías y asesorías al sector privado, aprovechamiento de oportunidades internacionales a través de acuerdos de colaboración. También, con esta aprobación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, se creó la Dirección Nacional de Ciberseguridad, que tengo el privilegio de dirigir en la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental de Panamá. También se ha brindado entrenamiento de ciberseguridad y cibercrimen, tanto al sector privado como al sector público. Tengo que buscar los números de las cantidades de personas que se han logrado entrenar. También hemos firmado acuerdos de colaboración internacionales buscando incrementar capacidades de ciberseguridad en Panamá. Y también hemos realizado ejercicios de mesa sobre ataques a las infraestructuras críticas, donde hemos participado
multisectorialmente, haciendo un ataque a una infraestructura crítica nacional, donde hemos logrado crear mucha más sinergia entre el sector público y privado, entre las personas expertas en ciberseguridad eh, de ambos sectores y también de las infraestructuras críticas. Y para finalizar, también estamos por iniciar el próximo año con un nuevo proyecto de, de, de país, un proyecto para crear nuevas capacidades legales y técnicas en el país, para dotar capacidades legales y técnicas, la AIG, sobre infraestructuras críticas en el país, cosa que viene acompañado en la hoja de ruta sobre que acompaña la Estrategia Nacional de Ciberseguridad del 2021 a 2024. Y con eso, les agradezco a todos haber estado acá y la oportunidad de haber podido presentarles, y me pongo a disposición si hay preguntas. Muchas gracias, Juan Ramón.